Tenéis, os digo un poco las herramientas que tenemos aquí por si necesitáis hacer preguntas, si queréis hacerla que no tenga micro, que no tenga tal. Tenemos abajo a la derecha, veis como un candadito, un cuadradito con 9 puntos y un bocadillo, ¿no? Para que es de chatear, ¿vale? Aquí podéis hacer las preguntas y las vamos intentando resolviendo sobre la marcha. Si alguien quiere intervenir hablando, cualquier duda, cualquier cosa, tenéis justo al lado del botoncito de colgar hay una manita, ¿vale? Que sirve para levantar la mano, con la intención de que yo os voy a mutear a todos para que no haya mucho ruido de ambiente, para que se pueda escuchar bien. Y el que quiera hablar, pues levanta la mano y se desmutea él, o sea, activa el micro y sin problema, ¿vale? No tengáis problemas si surgen dudas después de la reunión, después del webinar. No tengáis ningún problema en tenéis mi email o el email de Jordi y Miguel y ellos me lo pasan, ¿vale? Para resolver cualquier duda posterior o que os puedan ir surgiendo a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Pero os digo, no, mi intención es que yo no estar más de 15, 20 minutos hablando, aunque Jordi y Miguel me conocen y hablo un montón, pero voy a intentar controlarme, ¿vale? Porque la intención es que las dudas que hayan podido surgir durante estos días, porque las podamos resolver, ¿vale? Bueno, pues si os parece, yo voy a empezar, voy a mutearos, como decía. Dame un segundito. Silencio a todos. Vale. Perfecto. Vale, pues nada, empezamos. Voy a compartir mi pantalla. Uy. Ok. Bueno, en principio esta página es la que debéis tener por el enlace que os compartieron desde Limasan. Vamos a quitar esto de aquí. Soy mi pantalla de todos modos. Vale. Desde Limasan os compartiría un email con un enlace que os lleva a esta página, ¿vale? Esta página lo que hacemos es lo que os facilita es que cualquier documentación que ya tengáis en PDF, simplemente soltando y arrastrando aquí, podáis generar el enlace de seguimiento con el QR y todo este tema y vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Para este ejemplo no voy a usar la de producción, la de Limasan, ¿vale? Me voy a ir a una de nuestra de pruebas, ¿vale? Para no generar ruido en el panel de ellos. Voy a cerrar esta pestañita. Vale, la primera pregunta que surge aquí es qué formatos son válidos, qué no son válidos, porque hemos visto que muchos compañeros han subido el que teníais que os facilitó Limasan, este que se pone mucho residuo, mucho tal. Si os parece, os voy a empezar por cómo sería el cumplimentar un PDF lo más decentemente posible. Sé que muchos datos no los solemos tener, ¿vale? Pero voy a intentar ayudar un poco en esta parte, sobre todo al menos los datos mínimos y cómo, aunque vienen, si habéis visto en el PDF de la Junta de Andalucía, el que se rellena, el formulario, este PDF, el formulario que se rellena, vienen unas pautas, ¿vale? Pero hay un par de cosas que pueden dar a dudas o error y que pueden convertirse en errores a la hora de subir la documentación. Así que si os parece, me voy a ir a abrir el PDF. Luego os diré herramientas que podáis usar, etcétera, ¿vale? Todas las dudas que puedan surgir, ya digo que me podéis preguntar sin ningún problema. Vámonos aquí. Utilidad de IS. Vale. Abro este PDF, lo traigo aquí abajo. Vale. Esta herramienta es Adobe, el Adobe PDF de toda la vida, ¿vale? Hay una versión gratuita con la que podéis ver PDF, firmar, supongo que lo habréis usado muchas veces, ¿no? Para firmar contratos, firmar cosas con el certificado electrónico, certificado digital. Y si no, pues la podéis descargar totalmente gratuita porque os permite, además de lo que os he dicho, rellenar los documentos que son formularios, ¿vale? No tenéis que abrirlo en el navegador, no tenéis que hacer nada de esto. Vale, para empezar, este documento se debe de usar solo sin notificación de traslado, aunque aquí nos ponga peligroso, no peligroso, tal, ¿vale? Realmente, cuando estamos hablando de residuos peligrosos, de residuos que van a eliminación, es decir, los que van por SIRA, por la plataforma de la Junta de Andalucía, ya generan su propio PDF. Por lo tanto, no tiene sentido, si lo hemos hecho en SIRA, rellenar luego este PDF, que nos hemos encontrado casos, ¿vale? Nos hemos encontrado casos en el que estaba en SIRA, pero además se rellenó este PDF y se subió este PDF, ¿vale? Porque el sistema entiende que cuando es este tipo de formulario, pues no tiene notificación y no lo tiene en cuenta. Aunque ponga aquí el campo, ya os digo que no
que es un estándar que ha hecho la Junta hace mucho tiempo además. Esto hace, pues de 2020, cuando salió la norma, pues hicieron esto para ponerlo a disposición y listo, ¿vale? ¿Cómo hay que rellenar esta parte? Hay una parte importante que cabe a duda en el documento y es en el cómo se enumera el DI, ¿vale? Entre otras cosas porque ESID o el gobierno central dice una cosa y la Junta dice otra. Para tenerlo muy claro, aquí tenemos que rellenarlo siempre que empiece por DI, por el CIF, y aquí donde cae la duda siempre y da errores, es que dice que la empresa autorizada para realizar las operaciones de traslado de residuos, no dice además en el apartado 6b. Esto quiere decir que sería el CIF del IMASAM. Pero eso no lo podemos hacer así. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos así, si por ejemplo, me guío por los nombres que tengo aquí, ¿vale? Vanessa Sobrino hace uno y le pone con el CIF del IMASAM y le pone 001, cuando haga José Antonio otro, ¿qué número le va a poner? El 001 cuando haga el suyo primero, o el que sea. Entonces, los números pueden coincidir. Entonces, Recitrac nos va a permitir subirlo. Esto se quedó así en su día y no pensaron en otra cosa. Sí que había una evolución en cómo hay que rellenarlo, pero simplemente no lo han actualizado en el PDF. Y es que el CIF debe ser del vuestro, ¿vale? Del que operaría como operador del traslado, ¿vale? En este caso, el que está rellenando el documento. Si os fijáis aquí, pues tengo DI. El CIF nuestro está en Vibor Software, nuestra empresa, ¿vale? Que somos agente de residuos, de gestión de residuos. Y veis nuestro CIF, el año, tal como indica aquí, ¿vale? Aquí dice que las 4 letritas estas pues, se sustituyen por el año en el que se realiza el documento. Y luego números correlativos. Pues 01, 02, 03, 04. Había algunos compañeros que me decían, pero ¿tengo que hacer el PDF cada vez? ¿Tengo que hacerlo? No, no es necesario. Si os fijáis, nosotros tenemos aquí un PDF que es el 02. Ahora vamos a generar el 03, el 04, sin necesidad de estar rellenando todos los datos. Siempre claro que los intervinientes sean los mismos. Luego, siguiente paso, a rellenar, importante, la fecha del traslado, ¿vale? En el caso de los sin notificación, si os fijáis, solo pone una fecha de traslado, de inicio. Los que llevan por SIRA, etcétera, o otros documentos PDF de este tipo, sí que ponen finalización del traslado. Pero tampoco es importante. Por lo tanto, con la fecha de que se va a realizar el traslado es suficiente. Y luego datos mínimos, que os pedimos, datos mínimos de cada interviniente. Bueno, pues en este caso, si sois de ustedes, pues esta parte de operador siempre lo vaya a tener relleno, siempre que hagáis ustedes la documentación. Origen del traslado, al menos un nombre, si puede ser una dirección y un NIF, ¿vale? NIF, CIF, tal. No es importante el resto de datos, ni código postal, ni NIMA, si no lo sabéis. Si tenéis el NIMA, genial, ¿vale? Si es alguien que tiene NIMA y lo conocéis, estaría genial. Pero con el nombre y un NIF, para nosotros sería suficiente a la hora de subir la documentación. Luego, relativa al destino, pues aquí son los datos del IMASAM. En este caso, siempre lo vaya a tener relleno, no vaya a tener que estar rellenando. En mi caso, he puesto los datos nuestros porque si no, no me deja subirlo a la plataforma. Relativo al residuo, pues lo mismo. Gestionaréis siempre prácticamente casi los mismos LEDs. No sé si serán 2 o 10 o 15, pero serán casi siempre los mismos. La descripción del residuo. Esto de la descripción del residuo es importante porque si no, ahora vais a ver que cuando se muestra la información, claro, en Limasan ya tiene experiencia, pero si es algún LED un poco así que no tienen, pues no saben qué LED tienen que buscar y qué información tiene, ¿vale? Por eso es importante, bueno, pues voluminoso, RSU, bueno, lo que corresponda. Y los kilos netos que se van a trasladar, o que se prevé que se va a trasladar, ¿vale? Esta información es importante, aunque no es vinculante, y me explico. Podemos poner 3.000 kilos, que aunque digamos y después están 3.500, no hay ningún problema, ¿vale? Antiguamente sí que había problemas con SIRA que no permitía en fase cerrarlo, aceptarlo con más kilos de lo que había, pero en este caso no nos aplicaría y es una cosa aproximada. Tampoco hace falta poner 300.000, que he visto DIs, no en vuestro caso, pero sí he visto DIs de otros clientes que ponían 50.000 kilos. Digo, tío, ¿cómo transporta este tío 50.000 kilos? ¿Vale? Y luego el transportista, quien hace el traslado, pues la información igual. Aquí sí que os pediría la máxima información posible, porque normalmente la mayoría de los casos seríais ustedes también, pues intentar rellenar todos los datos. Vuelvo a repetir, en cada caso es suficiente con el nombre y al menos el CIF y una dirección. Si conocéis el NIMA, estupendo, ¿vale? Y en este caso ya tendríamos el PDF relleno. Aquí no hay que echar cuenta, no tenemos que echar cuenta, porque estos serían datos que se rellenarían cuando se recepcione, cuando se acepte.
Bueno, y aquí tenéis las indicaciones que ya más o menos os las he explicado, ¿vale? Vale, me pregunta mucha gente, oye, ¿tengo que hacer uno cada vez? ¿Vale? No es necesario. Imaginad que voy a hacer otro traslado con los mismos intervinientes, es decir, con el mismo origen, el grupo barreno, con el mismo transportista, con el mismo LED. Pues lo único que tendría que hacer es cambiarle el día, o sea, perdón, el siguiente número de DI, la fecha, imaginad que es para mañana, ahora pues le voy a un archivo, lo guardo. ¿Guardar cómo? ¿Y cómo lo guardaría yo? Pues yo lo guardaría con el numerito, pero haría referencia al origen al menos, o al LED, ¿vale? Para que lo podáis encontrar luego fácilmente. Ahora os voy a decir que esto, si os registráis en Recitrack en la versión gratuita, que ahora os explicaré cómo funciona, vais a tener acceso a esta documentación sin necesidad de que la estéis guardando, ¿vale? Pero bueno, si queréis tener una copia siempre local, pues lo aconsejaría. Esto lo que hacemos es lo damos a guardar como 03 y ya hemos guardado una copia del documento y seguimos manteniendo el 02 y el 03, ¿vale? Esto, ya os digo, había algunos compañeros que me han llamado a ver cómo podían hacerlo. Queda grabado, pero si necesitáis que os ayude en otro momento con, ¿cómo se llama? Pasaré el enlace de descarga de Acrobat, ¿vale? Y también pasaremos este vídeo para verlo. Una vez que ya tenemos completado el formulario, yo recomiendo siempre que sea este formulario, acostumbrar a este formulario, porque veis que es muy sencillo y al final lo que os decía es pegar y copiar y pegar y crear otro y crear otro y crear otro. Si tenéis algún otro programa que ya haga documentación, como un Techo, Seito o cualquier otro software, tampoco habría problema porque el sistema lo reconoce, ¿vale? Pero hemos visto que la mayoría usáis el PDF que os da el estándar que os pasaron, no sé si os pasó a Limasan, os explicó y lo descargaste ustedes, pero es suficiente, ¿vale? Cualquier documento que tenga los datos mínimos es válido. Ha pasado, y quiero hacer referencia a ello, que no sé cómo, estoy intentando descubrir cómo ha pasado. Es que a la hora de completar la parte de los residuos y del transportista, esto no era un texto, era como una imagen copia y pegada. A día de hoy, Recitrack no lee imágenes, ¿vale? Tiene que ser PDF de texto. Da igual que sea un formulario o sea un PDF normal y corriente toda la vida cuando se descarga de Internet o de cualquier software. No vale un documento escaneado, no vale un documento escrito a mano, ¿vale? Lo que usamos a nivel de tecnología es un modelo de inteligencia artificial que todavía no está entrenado para entender imágenes. Estamos en ello, pero todavía no lo tenemos, ¿vale? Así que si por lo que sea vaya a subir un documento y estos son imágenes, seguramente os diga que no se puede pasear porque no es texto, ¿vale? Os va a devolver un error el sistema. Vale, dicho esto, nos vamos a ir a cómo se subiría y qué tenemos que hacer. Hasta aquí, todo ok, ¿verdad? Si no veo levanta mano ni nada, entiendo que todo ok. Os doy 10 segundos. Vale. Dime, José Antonio, desmuteate si quieres, coméntame. Sí, a ver, a mí bueno, con lo que respecto que me has dicho del DEI, me surge ahora mismo un problema, porque en un principio nosotros tenemos los DEI ya hechos en talonario, cada camión lleva el suyo, en un momento dado, pues cuando yo tenga que ir y enviarlo ahí, pues el que le corresponda que tenga del talonario, pues le daría el número de DEI, ¿vale? Y lo haría en el formato y lo enviaría. Pero ahora me surge un problema porque al principio nos dijeron que el DEI empezaba con el CIF de la empresa y después nos dijeron que era el NIMA. Entonces mis DEI van con el NIMA de la empresa, la fecha y después los dígitos. ¿Qué hago ahora? Porque si ya tengo los talonarios hechos y le tengo que dar, le pongo el CIF de la empresa o espero a terminar con los que tenga y acabarlos o sigo o puede ser independiente, porque como surgió ese problema, ya una vez lo hicimos de una forma, después cambiamos y la última vez nos dijeron, no, tiene que ser así, el CIF no vale. Vale. Os explico con el tema es que aquí había un poco os decía al principio, cuando estaba enseñando este PDF, vuelvo a abrirlo, que Andalucía, por el que
Sí, Miguel, eso le iba a decir, que no hay problema. Creo que estamos de acuerdo con esto. Ahora le voy a decir eso, si te parece, si no me corriges, ¿vale, Miguel? Lo que te iba a decir es que aquí ha habido un poco de... Cada uno ha tomado el camino como ha querido en el tema de la nomenclatura del documento, ¿vale? Realmente, cuando haces un documento en SIRA o ESIR, vale, sí, además lo que quería decir es que ¿por qué ha surgido esto? Este problema que te surgía de primero CI, luego Lima, luego tal, ¿vale? Esto es porque, si os fijáis, si os vais a cualquier página del documento del gobierno, no quiero liaros mucho, pero el gobierno pone que en vez del CIF ponga Lima, ¿vale? Realmente, cuando se rellenan documentos por ESIR, SIRA o cualquier otra plataforma de estas oficiales, el documento que te genera la plataforma es DCS, además no es ni DI, es DCS, NIMA, año y un número que no es correlativo, que además es un algoritmo que por fecha, hora, minutos y segundos, ¿vale? Entonces, mi respuesta a esto, José Antonio, es: puedes seguir usando ese mismo número, pero recordaros que no puede ser repetido. O sea, no va a dejar la plataforma subir un nuevo documento. Tú me dices, no, pues mira, mis documentos son sin el DI y con el NIMA. Vale, o sea, mientras que sea un documento de identificación única, al no tener NT, puede valer cualquier documentación única, porque Recitral lo va a aceptar, porque no hemos adaptado a eso precisamente que tú me comentas. Que es que, yo ya tengo una numeración controlada, ahora tiene que empezar desde el 01, que también me preguntaba alguien, ¿hay que empezar desde el 01? No, empezar por el número que tengáis, siempre que nunca se haya subido anteriormente un DI con ese número a la plataforma. ¿Vale? Es decir, José Antonio, mi respuesta es: lo que tú tienes sigue con esa contabilidad, con esa numeración, ¿vale? Cuando se te acaben los talonarios, pues puedes empezar con una numeración oficial o correcta, que según la Junta es esta. ¿He respondido a tu pregunta? Vale, correcto. No hay ningún Gracias. problema. Lo único que tenéis que conseguir es que nunca sean duplicados los DI, porque es que no, los números, porque es que nos va a dejar subirlo. ¿Vale? Es la única condición. Pero me decía, yo he explicado cómo se hace oficialmente, porque había gente que tenía dudas cómo se hacía, ¿vale? Entonces, por eso lo he explicado. Pero si tienes un número que ya identifica perfectamente cada DI de forma diferente, utiliza esa numeración hasta que acabes con los talonarios, que creo que el talonario no te va a hacer falta, pero bueno, con esa numeración, y cuando se termine, pues tú me empiezas con esta numeración, digamos, más oficial o más estándar, ¿vale? Retazo, lo que decía, no hay que empezar por el 01, o sea, por el que vayas. Podéis empezar por el número correlativo al que ya llevéis, vuelvo a insistir, pero que nunca se repita. No podemos subir 2 DIs con el mismo número, porque nos va a dejar la plataforma. ¿Vale? Ay, perdón, que has visto un mensaje último. Correcto, si podéis empezar como es así, o sea, podéis empezar de ahí, sí, tal. Eso es lo correcto, Antonio. O sea, ese es, según dice el PDF de la Junta, es la forma correcta de hacerlo. La única duda que siempre surge es que el NIF no debe ser desde el tratamiento, no debe ser del IMASAN, debe ser del operador, ¿vale? Porque así, además, es como se hace de forma oficial. Cuando el SIR hace un documento, en vez del CIF, pone el NIMA del operador de traslado, ¿vale? Así que sí, si nos importa registros antiguos, pues podéis empezar por el 1, sin problema. Recordad siempre vuestro CIF para que no se repitan los números. Es lo más importante. Porque a la hora de identificar un documento, buscar un traslado, algo que tengamos que hacer referencia porque haya pasado algo, siempre tenemos que tener un identificador único, y ese es el número de NIMA. Perdón, número de DI. Perdón. ¿Vale? Perfecto, de nada. Venga, sigo con este tema. Ahora, subir la documentación, ya tenemos el PDF relleno, lo hemos guardado en nuestra carpetita con nuestra numeración, ¿vale? Lo único que tenemos que ir a la página que hemos visto antes, en este caso voy a hacer la de nuestra de demostración, y podemos clicar aquí, nos vamos a la carpetita, si os fijáis, pues voy a coger la 2, le damos a abrir y el sistema nos va a pedir un email. Este email es importante que sea un email válido, ¿vale? Porque es donde os vamos a mandar el enlace de seguimiento. Aunque os voy a mostrar el enlace, como vais a ver ahora, teléfono es opcional, no es necesario, y aquí como intervenir, operador y transportista o como tal, ¿vale? No es importante, como os decía, es importante, perdón, el email, porque aunque yo, cuando le doy a enviar, os dé el enlace de seguimiento, ahora vamos a ver qué tiene este enlace y qué podemos hacer con él.
aunque yo os dé el enlace de seguimiento, imaginaos que lo perdéis, copiáis y pegáis y se pierde, ¿vale? Pues lo tenéis en el email que habéis puesto para tener siempre acceso a él. Todo esto se puede simplificar y os voy a decir cómo. Cogemos y copiamos. Copiar solo es hacer un clic. Si os fijáis, se convierte los dos cuadraditos en dos check, ¿vale? Alguien me preguntaba, ostras, es que no sé qué tengo que hacer. O sea, que parece que no se ve, pero ya lo tengo clicado, ya lo tengo copiado. Dejadme que abra otro navegador y directamente pues me lleva al traslado. Ya lo habréis visto, ¿vale? En alguna ocasión, pero os explico un poco la estructura y lo que podéis encontrar aquí. Aquí tenemos siempre el QR que es el que sirve para entrar a la planta. Es un sistema de acceso directo para facilitar el acceso a la planta, en este caso, a través por la báscula. Información del DI, residuo y la cantidad. Y siempre podéis descargar el documento original o el documento en el estado que se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? En este caso sería el documento original, el que acabamos de subir, ¿vale? Pero imaginaos que ahora el Limasan no lo recepcionan, ¿vale? Hacen lo que hasta ahora se ha hecho con un sellito y te llevas a copia, ¿vale? Pues esa es la recepción. Si el Limasan, en este caso no es Limasan, en este caso soy yo, este es el que hemos subido, nos recepciona. Esto no tenéis que saber cómo se hace, ¿vale? Simplemente es para que veáis que una vez que esté recepcionado, el documento, una vez que podemos actualizar el enlace y una vez que descargamos el documento, el que descargamos ya es un justificante, ¿vale? Donde están los datos de recepción. Quiero decir con esto que siempre tenéis acceso al último estado en el que está el documento. Esto facilita, pues cuando esté recepcionado, yo lo tenéis en tiempo real en la oficina, pero lo tiene el cliente. Si habéis puesto los emails correspondientes a cada cliente en el documento, lo tiene el cliente porque le notificamos y lo tiene todos los intervinientes en tiempo real, ¿vale? Solo usar el CIS cuando son pequeños productores que no tienen NIMA. Sí, correcto. Lo decía antes rellenando el documento. Si no tenemos NIMA porque no corresponde, como bien dice Miguel, que a los pequeños productores menos de 1000 toneladas al año, etcétera, no suelen tener NIMA, aunque ya tienen NIMA, yo creo que hasta más fácil, es súper rápido en solicitar un NIMA por la web de la Junta y es casi instantáneo, ¿vale? Tenéis un NIMA y os quita un montón de dolor de cabeza a la realidad de la documentación, pero correcto, no es necesario el NIMA, no es obligatorio, con el CIF es suficiente, ¿vale? Para identificarlo. Hasta aquí hemos llegado, tenemos origen, tenemos destino. Y alguien me preguntaba el otro día también, hacía una consulta de, oye, desde el enlace yo puedo volver a compartirlo. Efectivamente, tiene aquí un botoncito que os permite copiar el enlace y mandarlo por WhatsApp, o por email o por como queráis, ¿vale? Esta información no solo nos sirve, como veis, no solo nos sirve a los transportistas. Digo no sirve a los transportistas porque mi familia se ha dedicado toda la vida a esto. Yo soy la tercera generación que nos dedicamos a cubas aquí en Sevilla, todo lo que es tema del RCD. No solo nos permite a los transportistas llevar para que nos recepcione y no tener que llevar el papel, sino que además nos permite tener la documentación en caso de que nos paren y nos digan, oye, porque la norma, eso sí lo sabréis, pero la norma nos obliga a que el documento sea físico, ¿vale? Puede ser digital. Y aquí tenemos el acceso directo al documento en el estado en el que se encuentra. Volvemos aquí. Hasta aquí, ok. Mismo método de antes. Me espero 10 segunditos y si no, seguimos. Vale. Continuamos. Tengo que subir más documentación, ¿vale? Vale, los DNI no son necesarios que estén firmados, ¿vale? Si lo firmáis, estupendo. Si es firma digital, porque si es firma manual, como os decía, no podéis escanearla y no se puede subir. Sí que podéis subir el PDF y pegarle la firma, pero que el resto de campos sea legible. El tema de la firma del documento, de los DIs, es más un justificante de cara a que se ha hecho la documentación correcta, ¿vale? Más que sea obligatorio. En Recitra, claro, tú me dices, es que el origen, como yo soy transportista, hago los documentos y el origen me lo tiene que firmar de alguna manera. Vale, te podría firmar la carta de Porto, la Albarán que ya... Registro. ¿Puedo hacer un registro y llevarlo al día siguiente? Marina, ahora te contesto a esto porque tengo dudas sobre la pregunta, pero termino con lo que decía Antonio, ¿vale? Antonio, lo que te decía es,
ahora se hace la firma como, oye, el origen es tal, lo firmo, pero como ustedes operáis como operadores, ¿vale? Sois los que hacéis la documentación, sois, digamos, los responsables de que esa información que viene en el documento es válida, es verdad, ¿vale? Y ya os digo, ahora mismo, a día de hoy, no, la norma no es nada estricta con los que son sin notificación de traslado, por lo tanto os diría, no es necesario que se firme, ¿vale? De hecho, si hacéis la documentación ustedes, la subís, no hay una forma de firmar la documentación. La tendríais que firmar previamente a, ¿vale? Si me preguntas que si la puedo firmar yo y la subo, sí. Además, lo puedes firmar con tu firma, un certificado electrónico, perdón. Si lo que me preguntas es que el origen pueda firmarte de alguna forma, ahora mismo con Recitran no se puede hacer. No sé si he contestado esta pregunta y si necesitas que ampliemos, pues lo hacemos a posteriori, Antonio. ¿Vale? Gracias. Marina, sí, además recomendable. Así es como se opera normalmente. Normalmente, yo sé que en el mundo de los RCD sobre todo es vamos que no vamos, me llama para dentro de una hora y ve a cambiarme la cuba porque me está estorbando, quítamela porque viene del hormigón, mil cosas, ¿vale? Viene la grúa a subir hierro y no puede ser de un día para otro, pero lo recomendable, como se suele funcionar, sobre todo en los que hablamos de industrial, ¿no? De peligrosos y tal, sí que se suele hacer un día para otro, no hay problema. Tú puedes hacer el DI con fecha de mañana, subirlo hoy, ya tienes tu enlace, se lo mandas al chofer, lo guardas, mañana entras con ese, por supuesto, sin problema. Además, es como deberías de poder actuarse, ¿no? Aunque sabemos que la operativa diaria no nos lo permite. Pero sí, sin problema. Puedes hacer un day con fecha de mañana, lo sube y sin ningún problema. ¿Vale? Os decía que aquí, si tenemos que subir mucha documentación, pues puede convertirse en un poco tedioso el tener que cada vez, porque cada vez otro documento, pues otro documento es lo mismo. Elijo el documento, vuelvo a rellenar email, etcétera, etcétera. Para esto hemos hecho que todo lo que tenga que ver con subir documentación y acceder a documentación que ya existe en la plataforma, y ahora sí que entro un poco más en materia, si ya a partir de aquí no tenemos duda de lo que os he enseñado. Hemos hecho que Recitrac, lo que es registrarse y subir documentación, o sea, esto que estamos haciendo desde aquí, sea mucho más sencillo si creamos una cuenta en Recitrac, porque además es gratuito, ¿vale? Crear una cuenta en Recitrac, no puedo enseñar el proceso, ¿vale? Porque ya tengo la cuenta activa y no puedo hacerlo. Sí es importante que para poder crear una cuenta necesitamos un NIMA, ¿vale? Me refiero a todos ustedes, entiendo que sí que tendréis ya vuestro NIMA, pero por ejemplo un cliente que no tenga NIMA, aún a día de hoy no se pueden registrar en Recitran. El registro es muy sencillo, cuando entréis en Recitran yo compartiré el enlace, toda la información, ¿vale? Voy a salir un momentito de aquí. Llegáis a la web de Recitrac y aquí os va a pedir empezar ahora y os va a llevar al registro, ¿vale? Aquí solo tenéis, no tengo cuenta aún, un nombre, usar un email, un nombre, un apellido y una contraseña. Y una vez que estéis dentro, va a haber un par de pasos, va a preguntar, ya os pasaré un vídeo de este proceso, ¿vale? Para que sepáis cómo es sin dudas, pero os va a preguntar cómo soléis intervenir, operadores y transportistas, etcétera, etcétera. Y el siguiente paso es meter el NIMA. Le dais a buscar y una vez que os ponga vuestros datos con el NIMA, ¿vale? Entráis y ya tenéis la cuenta configurada. Solo tenéis que verificar que ese NIMA es vuestro. ¿Cómo lo verificamos? Pues os mandamos un email a la dirección de email que habéis comunicado a la hora de generar el NIMA, ¿vale? Al que tengáis relacionado con el centro. Y listo, ya tenéis Recitrac y podéis empezar a subir documentación desde ahí. Y en eso me voy a centrar a partir de ahora, en enseñaros rápidamente, en enseñaros muy rápido cómo se sube documentación desde dentro de Recitrac, porque nos va a permitir no tener que estar constantemente poniendo el email, copiando el enlace para no perderlo, entrando en el email a buscarlo, etcétera, etcétera, sino que desde aquí podéis subir documentación y acceder a ella, buscarla, copiar el enlace de seguimiento y compartirlo y algunas otras cosas más, ¿vale? Si os fijáis, Recitrac es como un buzón de correo electrónico. La diferenciación que tiene Recitrac con respecto a otros software de gestión de residuos es que todo documento que se suba a Recitrac
independientemente de quién lo suba, mientras que haya un NIMA con el que intervenís, es decir, me voy a explicar rápido. Vanessa Vanessa, te nombro a ti siempre porque te tengo la primera aquí en la pantallita, ¿vale? Vanessa Sorino sube un documento en el que por algún motivo José Antonio interviene, ¿vale? Que no sé si es el caso, pero... gracias. No sé si es el caso, pero si pasase, pues si los dos estáis en Recitral, automáticamente el documento que ha subido Vanessa le sale a José Antonio. O Alejandro, o en este caso, para Limasan, ¿no? Pero no tenéis que tener, si mañana, por ejemplo, no sé si en Málaga o vayas a otra planta diferente y esa planta tiene Recitrac, no vaya a tener que tener un usuario y contraseña para subir documentación a ambas, sino que el mismo Recitrac os sirve para subir documentación a todos lados, ¿vale? Y acceder a la documentación que siempre que lo suba alguien y nosotros intervengamos, os saldrá aquí. Intervengamos me refiero a que un NIMA nuestro aparezca como operador, como transportista, como destino, como sea, ¿vale? Una vez dicho esto, nos vamos a ir cómo se sube documentación desde aquí. Pues lo importante es que tenemos aquí nuevo documento, tenemos varias opciones, nos vamos a centrar en esta y luego os enseño las ventajas con el permiso de Miguel y de Jordi muy rápidamente, cómo se haría un documento, cómo se gestionaría la generación de documentos con un Recitral muy, muy rápido. Subimos documentos desde aquí, ahora vamos a elegir el 3. El sistema está extrayendo los datos y aquí tenemos una vista previa, a diferencia de cómo lo hemos hecho en el portal. Aquí tenemos una vista previa por si queremos comprobar que todos los datos se han capturado correctamente, ¿vale? Siempre podemos ver el documento que hemos subido original y los datos. Oye, pues mira, es verdad, le puse el día de mañana lo que me preguntaba antes Marina, ¿ves? Este día de mañana pues lo puedo subir y ya lo tengo subido. Detalles de residuos, operadores, etcétera. Vamos a finalizar. Y aquí hay una pequeña diferencia a como cuando lo subimos del portal y es que una vez subido hay que comunicarlo. ¿Esto por qué es? Pues por lo mismo que estamos viendo. Yo subo el documento, ostras, me he equivocado. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Pues sin problema. Podemos editarlo tantas veces como queramos hasta que lo comuniquemos. Una vez que esté comunicado, finito, ¿vale? Ya no se puede editar. Vamos a comunicar. Y una vez que lo hemos comunicado, ya lo tiene Miguel Ángel, o sea, ya lo tiene Limasan, en vuestro caso, pero lo tiene el origen si no somos nosotros, el cliente, le hemos mandado un email al email que tengamos puesto en el documento diciéndole que hay un documento en el que interviene y a todos los intervinientes, si no somos nosotros, no están en Recitral, ¿vale? ¿Cómo tenemos el enlace de seguimiento? ¿Qué es lo que importa aquí? Pues nos vamos aquí arriba, tenemos estos tres, un circulito de compartir y aquí lo tenemos. Copiamos el enlace como siempre y lo enviamos al compañero o a la persona que vaya a hacer el traslado. ¿Qué más nos permite Recitral desde aquí? Pues como os decía, no tenemos que estar metiendo email constantemente, no tenemos que estar buscando el email donde está el enlace del que subimos el otro día, sino que tenemos siempre aquí. Podemos buscar por LED. NT no aplicaría en este caso, pero si alguien hace documentación con notificaciones previas, pues también. El número de DI. No necesariamente necesitamos que sean todos los números. Yo pongo 003, que es el que termina este, y 003, ¿vale? Origen, destino, operador y transportista. Esto es importante, que podemos buscar por el nombre, por el CIF, o si tiene NIMA y hemos pedido NIMA, por el NIMA. ¿Vale? Esto nos va a ayudar a decir, pues voy a ponerle el ejemplo. Origen, yo tengo Barreno siempre, los tres que tengo de ejemplo, ¿vale? Barreno, pues... Espera, que he cogido el que... Dame un segundito, porque no me deja. Aquí, perdón. Tenemos Barreno, hemos hecho el documento y ahora queremos crear otro, ¿vale? Pues esto ya pasaríamos a la versión no gratuita, pero tenemos la posibilidad de clonarlo. Y eso nos permite, pues simplemente poniendo la fecha, generar un nuevo documento. Ya se crea con el número, como dice la norma que hay que hacerlo. Tendremos el documento tal, guardado, controlado, sin ningún problema, ¿vale? Esta parte es lo que ofrece Recitral, ya es un saltito a la versión de pago. Pero la versión gratuita, como veis, nos permite buscar la documentación siempre, sin necesidad de estar mandando email o poniendo email. Siempre tenemos la documentación disponible. Podemos acceder a ella cada vez que queramos, copiar el enlace y enviarlo sin ningún problema. Buscar por el número de traslado, que es este numerito que aparece aquí, o por cualquier campo que queramos buscar. Y, por supuesto, descargarnos toda la fase, el original que hemos subido,
pero en este caso que está recepcionado, pues podemos descargarnos fase A, recepción, y cuando está aceptado, que es cerrado, pues el documento cerrado, ¿vale? Y siempre tenemos la documentación disponible. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Todo ok por lo que veo. Vale. Creo que me he portado bien. O sea, está un poquito más de 20 minutos porque había una pregunta por medio, o sea que me he portado bien en cuanto al tiempo. Si os parece, cualquier duda, por supuesto, que pueda surgir después de esto, si no surgen ahora, mientras que voy haciendo el cierre, no tengáis problema, dejaré mi correo de contacto, mi email de contacto para que me podáis escribir. Estaré encantado de responderos. Siempre que Jordi o Miguel nos pueda ayudar, yo os puedo ayudar sin ningún problema. Si no, ellos me lo remiten a mí rápidamente. Y ya os digo, estoy dispuesto a ayudaros. En caso de que estéis interesados en el tema de cómo funcionaría Recitrack a la hora de hacer documentación, pues también os dejaré un enlacito para que podáis solicitar una demo sin ningún tipo de compromiso y os explico un poco más en profundidad cómo funciona todo el proceso. Pero ya veis que una vez que hacemos un documento, el tema de clonarlo y generarlo muchas veces, pues es súper sencillo y no tenemos que estar con PDF para arriba, para abajo, guardando, etcétera. Pero no es obligatorio, ¿vale? El registrar un Recitrack, insisto, es totalmente gratuito y subir documentación, esta que estamos haciendo por fuera, es más ágil hacerlo desde dentro, sin necesidad de tener versión pro, como lo decimos, versión de pago. Y nada, no sé si Miguel y Jordi queréis que me centre en algo más que no haya hecho referencia, que se me haya escapado, pero que hemos cubierto el cómo se rellena un PDF, cómo podemos guardarlo en nuestra máquina local, siempre teniendo en cuenta la numeración, cómo hay que rellenarlo lo más decente posible, cómo se sube desde el portal, cómo se sube desde dentro de Recitrack. No sé, digo lo mismo, dejo unos segunditos si surgen dudas y me reitero, soy muy pesado. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta, dudas que surjan, os pasará a Miguel y Jordi, les pasaré ahora un pequeño email donde va a estar el enlace para que podáis descargaros esta grabación si la necesitáis repasar. Incluso la transcripción, que aunque se me escucha a mí nada más, me vaya a leer a mí nada más, pero también os la voy a pasar con los puntos clave. Y lo que os decía, un enlace para descargaros el Adobe Reader, o sea, el Adobe PDF si no lo tenéis, para que podáis editar y gestionar esos PDF de una forma sencillita. Y un enlace, bueno, pues al tema de la demo nuestra, que ya os digo, sin ningún tipo de compromiso, estoy encantado de poderos enseñar qué ventaja tiene por hacer esa documentación con Recitrack. Vale, pues nada, Miguel, si os parece, terminamos aquí. Yo solo agradeceros un montón la asistencia. Sé que la hora, pues tenéis un millón de cosas que hacer sobre esta hora, así que no quiero robaros. Si te refieres al punto 5 del DI, sí, la del origen. No entiendo esta pregunta a mí. Si me... Sí, el vídeo os lo mandamos por correo, ¿vale? El enlace para que lo podáis guardar, descargaroslo y guardarlo en vuestro ordenador. El mensaje anterior. Ah, perdón, que no lo había visto. En la parte del cliente, la dirección debe ser la del origen del residuo. Sí, vuelvo a compartirlo rápido. Pam, pam, pam. La información aquí, relativa al operador, sois usted, el que hace el documento, ¿vale? En este caso, ustedes, que entiendo que sería lo que hace la documentación. Origen del traslado, efectivamente, es el cliente, de dónde viene el residuo, ¿vale? Olvidaos de esta parte, siempre pone A y B, es como información del centro, porque hay centros que son un centro, imaginaos, me lo invento, el IKEA, pero en el IKEA es el centro, pero lo opera una empresa de limpieza. Pues aquí sería el IKEA y aquí la empresa de limpieza. En este caso nos aplica, ¿vale? Ya os digo, este documento sobra un montón de campos porque está pensado tanto para con NT y sin NT, pero es que con NT no tiene sentido usar este, ¿vale? Y lo dicho, cliente origen, destino, Limasan en vuestro caso,
transportista usted o el que haga el transporte, el LED, y el operador siempre el que hace el documento. Y el CIF que hay que poner aquí, o DNI, no necesariamente un CIF de empresa, puede ser un DNI si soy persona física, el del operador, es decir, el que está haciendo el documento, ¿vale? Para que no haya conflictos con la numeración de DNI de otros compañeros. De nada, Vanessa. Perfecto. Sí, el tema de la fecha, no habría problema. O sea, si hacemos un DI con fecha de hoy, pero vamos a entrar mañana porque no hemos dado tiempo, no habría problema, ¿vale? En el caso de las notificaciones, o sea, perdón, de estos tipos de DI sin notificación, no hay ningún problema con eso. Sí que puede haber conflictos, y suele haber conflictos cuando es con NT, ¿vale? ¿Por qué? Porque SIRA no nos permite decir que hemos recepcionado un residuo fuera de la fecha de inicio y fin de un traslado. Pero en este caso, como no va a ningún sitio, se queda en recitar sin problema. Podemos poner la fecha de recepción, o sea, la fecha del DI hoy y que la recepción en báscula le pongan fecha de recepción mañana, ¿vale? Y no había problema, simplemente que se hizo con fecha de hoy el traslado y se recepcionó otro día. Ya os digo, sin NT todavía, sin notificación previa, o sea, sin IASIRA, tenemos todavía mucho margen, mucha cintura para hacer cosas. Lo ideal es ir acostumbrándonos a hacerlo lo más adaptado a la norma posible para cuando venga, porque vendrá, ¿eh? Ya os digo yo que vendrá. Dime, Alejandro, desmuteate si quieres me comentas. Sí, una duda que tendría, en el caso de que sea con NT, nosotros podemos hacer, digamos, poner la fecha de inicio y la fecha fin de 2 días para tener, Sí. digamos, un periodo de... Por si Hasta eso, por aquí. si nos pasa en el caso de que no andamos en el día, tendremos que hacer en el día siguiente. En SIRA podéis poner la fecha de inicio y fin del traslado sin problema. De hecho, podéis poner lo normal. O sea, yo siempre aconsejo que pongáis al menos 3 Vale. días. ¿vale? Exacto, Siempre sí, nosotros solemos hacer eso, 3 días. No hay ningún problema. Vale. De hecho, para los residuos urbanos, el 200301 y para otros LED, hay fechas mensuales y trimestrales. O sea, de inicio fin es un mes de plazo. O sea, Claro. en eso no hay problema. Yo Vale. siempre recomiendo eso. Recomiendo mínimo un par de días. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa? Porque es que SIRA es como es y además, Alejandro, ya tienes experiencia con SIRA, ya sabes que como te pases de la fecha, tienes que Exacto, hacer un sí, DNI nuevo. no nos deja. No te Exactamente. deja cerrarlo. ¿Vale? Vale, perfecto. También a los que tenéis que hacerlo en SIRA, si no tenéis ningún software para hacerlo directamente conectado a SIRA, sí que os recomendaría, y ahora ya me va a salir un poco la vena comercial, ¿vale? Que cojáis una demo para que os pueda enseñar cómo lo hacemos en Recitras, ¿vale? Porque os vaya a quitar todo de cabeza y Alejandro me dará la razón de SIRA está caído, tarda mucho en cargar, etcétera, 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 ¿vale? Pues nosotros conectamos con SIRA y es muchísimo más rápido porque lo hacemos de forma programática, ¿vale? Pues nada, agradeceros la asistencia otra vez, porque la verdad, no me esperaba tanta gente hoy. Y lo dicho, la grabación se lo pasaré a Miguel y a Jordi por email para que la pueda dar difusión incluso a los que no han podido asistir. Y os pasará también mi dirección de correo para que me escribáis con cualquier duda, cualquier cosita. Ya ellos se están haciendo expertos en reciclar, o sea, ya cada vez me preguntan menos cosas porque ya se la van aprendiendo, pero si cualquier cosa le trasladáis a ellos y no, pues me lo trasladan a mí o me escribís a mí directamente sin ningún problema, ¿vale?